Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, los que están en cámara, si me escuchan bien? A ver, denme un segundillo. A ver, denme un momento, denme un segundo. Perfecto, ahora sí. Estaba media borrosa la cámara. Entonces, chicos, sean todos súper bienvenidos. La clase del día de hoy, viernes, como siempre, desde hace 3 semanas, bueno, ya está la tercera clase, al respecto de la sección nueva de meditación y reflexión de todos los días viernes. Les saluda su instructor, Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y como es de costumbre estos días viernes, siempre me pongo un poco más light, no ando ni con camisita, sino que ocupo las camisas de toda la vida, ¿de acuerdo? Así que no es una reunión formal, sino que es una reunión de meditación, de comprensión y de reflexión. Así por el que me decía, oh, que uno está de camisa azul. Entonces, chicos, espero como siempre que lo disfruten al máximo. Y pues esta sección va a tener una duración como de media hora, 40 minutos, pues por allí, un poco más o un poco menos, dependiendo del ritmo al cual vayamos. Le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos. El día de hoy pues no les doy recomendaciones de tomar nota y eso, pero pues hoy día sí les tengo una microclase. ¿De acuerdo? Microclase, porque antes de entrar al proceso de meditación, quiero explicarles un punto muy importante al respecto de la meditación. Gracias. Quiero comentarles un punto muy importante al respecto de la meditación. Y yo les he enseñado, bueno, en casi todas las clases de la Fundación se enseña la forma correcta de relajarse, ¿cierto? Una relajación rápida. No sé si la recuerdan, mirada hacia arriba, respiración profunda, producción de saliva. ¿Se acuerdan de esa, cierto? Mirada hacia arriba, respiración profunda, producción de salivación para inducir rápidamente un estado de relajación. Pero hay una sintomología muy particular de uno de estos procesos que no se toma mucho en cuenta, que es en la respiración. Cuando uno dice respira suave, lento y pausado, normalmente las personas lo que hacen es inhalar, ¿cierto? Hasta llenar los pulmones de aire y luego exhalan, 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 exhalan. Vale. Uno puede pensar que la respiración suave, lenta y pausada te va a llevar al estado de relajación. Y es verdad, sí lo hace, pero se puede optimizar, se puede mejorar, ¿de acuerdo? Y esto se hace a través de un síntoma que no se utiliza mucho, que son los tiempos de apnea. Esto se los hablo en la clase algunas veces, que hay que respetar lo que es el tiempo de apnea. ¿Y qué es la apnea? La apnea es el proceso donde los pulmones no exhalan ni tampoco inhalan. Pero cuando hablo de apnea, muchas personas se asustan. Se asustan porque dicen, no, eso de la apnea es malo. Me contaron que era una enfermedad muy peligrosa por lo demás. Pero es que asocian la palabra con algo que no es, ¿de acuerdo? Ahí veo a Patricia, no sé si estará en un hospital, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ya sabrán de lo que estoy hablando, que es la apnea del sueño. La apnea del sueño justamente es una patología que se le detecta a algunas personas y es la enfermedad que les produce que mientras están durmiendo dejen de respirar. O sea que hay un momento en el cual la persona literalmente no respira. Y eso, pues, bueno, imagínate, estás durmiendo y dejas de respirar ahí. Y cuando te despiertas, ya te imaginarás cómo te despertarás, ¿cierto? Con el corazón en la mano, asustadísimo, ¿cierto? Porque es un momento de desesperación, porque literalmente te despiertas, porque te deja de llegar sangre, oxígeno al cerebro y empieza una reacción en cadena, ¿cierto? Entonces, cuando despierta la persona que sufre de apnea del sueño, pues es bastante asustador, ¿cierto? Entonces, eso sí es una enfermedad, eso sí, sí es una patología, pero no es que todos los procesos de apnea sean una enfermedad. No, se dice apnea del sueño porque hace referencia a que la persona deja de respirar durante el proceso de sueño, pero nosotros deberíamos tener tiempos de apnea al respirar. El tema es cuánto tiempo.
¿De acuerdo? No es lo mismo dejar de respirar un minuto a que dejar de respirar solamente 2 o 3 segundos. ¿De acuerdo? O 4, en algunos casos hasta 7, que incluso es bueno. Por ejemplo, las meditaciones más profundas, las respiraciones trascendentales o yógicas, se practican en tiempos de apnea de hasta 7 tiempos. Ahora, para las personas que practican esto de sumergirse, ¿cierto? Que es los estados de, bueno, natación, ¿cierto? Pero es apnea, ¿cierto? Sumergión por apnea. No, creo que dije mal la palabra. Pero bueno, sumergirse debajo del agua sin respirar, ¿de acuerdo? Sin tanques de oxígeno. Ellos pues mantienen la respiración, ¿cierto? Los tiempos de apnea por muchísimo tiempo. Entonces, pues, ¿en qué punto es bueno y en qué punto es malo? ¿De acuerdo? Porque aunque se practique como deporte, inmersión, eso es, inmersión por apnea. Entonces, aunque se practique por deporte, también es altamente riesgoso. Las personas que lo van practicando sufren riesgos, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que no te llegue oxígeno al cerebro por un prolongado tiempo, por un prolongado periodo de tiempo, puede causar muerte celular a nivel cerebral. Entonces, tiene sus riesgos, evidentemente, pero en lo normal, una persona debería tener pausas al respirar. ¿Y por qué deberíamos tener esas pausas? ¿Por qué deberíamos tener esos tiempos de no exhalar y no inhalar? Pues bueno, lo que sucede es que cuando tú inhalas, ¿cierto? Inhalas una cantidad de litros de aire, ¿cierto? No sé si ustedes sabían, pero el aire se mide en litros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo respiramos, inhalamos una cantidad de litros de aire que puede variar 4 o 6 litros dependiendo de la capacidad pulmonar por minuto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vas, inhalas, ¿cierto? Tus pulmones se llenan de aire y el aire tiene una cantidad de oxígeno, ¿cierto? La cantidad de oxígeno óptima para el funcionamiento de una persona, óptima, digo óptima, es del 11%. O sea que del 100% del aire que nosotros consumimos, para que sea un aire bueno para nosotros, así buenísimo, debería ser de alrededor del 11%. ¿Qué pasa en la realidad? Pues no es así. La realidad es que no es así. Nosotros en el aire, nosotros dependiendo de la ciudad donde vivas, pues podemos encontrar una déficit de oxígeno tremenda, llegando a porcentajes de un 4 o 5% en algunas ciudades contaminadas. O sea, las ciudades que tienen más contaminación ambiental son las que tienen los índices más bajos de oxígeno. Y por consecuencia, nosotros tenemos una déficit. O sea, imagínate, siendo optimista en una ciudad, una capital, donde hay alto flujo de gases, mucha contaminación, la saturación de gases en el aire es muy grande. Entonces, si nosotros para vivir necesitamos un ambiente, para vivir bien, necesitamos un ambiente donde tengamos un 11% de oxígeno, y para que darles comprensión, ustedes en una ciudad tienen un 5 o un 6, significa que tienes menos de la mitad del oxígeno que necesitas. Menos de la mitad. Y eso no es una cosa de que lo puedas controlar, de lo que lo puedas medir. No, 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 no. Es algo que ya está, es tu ambiente. O sea, por eso las personas muchas veces cuando se mudan de una ciudad grande y se van al campo, se van a la playa, a mí me encanta el campo, entonces el tema es que te vas al campo, te vas a la playa y pues se sanan. ¿Cierto? Las personas que tienen problemas respiratorios o problemas de salud, bueno, los médicos normalmente dicen, intente darse un viajecito a un campito, a una playa, ¿cierto? ¿Y tú por qué crees que eso? ¿Porque la playa es linda? ¿Porque el campo es rico? Simplemente porque allí hay mejores niveles de oxígeno. Hay mayor, bueno, sí, es que si nos ponemos desde el punto de vista energético, pues bueno, va a haber más prana, hay mejor energía y todo lo que quieras. En este momento lo estoy explicando desde un punto de vista más técnico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el campo hay mejores niveles de oxígeno porque la contaminación es menor. Entonces, nosotros tenemos más oxígeno a disposición. ¿Pero qué significa tener más oxígeno? Pues tener más oxígeno en el cuerpo es vida, también dentro de los límites, porque no sé si tú sabías que el oxígeno es venenoso.
¿Sabían ustedes? Que si tú consumes, no sé, te pones una máscara con 100% de saturación de oxígeno, te mueres. El oxígeno es venenoso, es un gas tóxico, ¿de acuerdo? Pero en la medida justa, pues vida. Entonces, por eso le dije un 11%, pero si tú te metes en un ambiente con un 50, un 60, un 80% de oxígeno, te puedes morir. El oxígeno es tóxico. De hecho, se produce y activa procesos de oxidación dentro de la sangre. Entonces, pues te vas muriendo. El tema es que cuando nosotros necesitamos el 11% del oxígeno y nos vemos enfrentados a un nivel menor, pues lo que se produce es que en nuestro cuerpo haya menos niveles de oxígeno de lo necesario, alrededor de la mitad, incluso menos. El tema es que, pues lo van a entender ya que les voy a decir, el tema es que si tú tienes la mitad del oxígeno necesario, tú te vuelves un caldo de cultivo para microbios, para virus. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo, profesor? Sí, se lo estoy diciendo así, que si tú tienes bajos niveles de oxígeno en tu sangre, tú estás siendo un caldo de cultivo, literalmente transformándote en un ambiente propicio para que los virus y bacterias crezcan como así, como pez en el agua, literalmente. ¿Por qué? Porque los virus y bacterias normalmente son anaeróbicos. ¿Qué significa que sean anaeróbicos? Significa que viven en ambientes bajos de oxígeno, no necesitan oxígeno para vivir. Y todo lo contrario, si es que hay oxígeno, mueren. ¿De acuerdo? Entonces, si tu sangre es un ambiente, tu propia sangre tiene los niveles bajos de oxígeno, tú te estás volviendo un medio, ¿cierto? Te estás volviendo un medio donde los virus y bacterias pueden crecer rápidamente dentro de ti. Y se puede multiplicar así como les digo, como pez en el agua. ¿Por qué? Porque tú eres el ambiente propicio para que ellos crezcan. Y entonces, pues te enfermas, te caen virus, te caen bacterias y te vas ahí enfermándote entre enfermedad tras enfermedad y tu cuerpo lucha a toda madre para intentar sobrevivir. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora que ya sabemos el riesgo de tener un nivel bajo de oxígeno, pues nosotros, en la realidad, si tú vives en una capital o en una ciudad grande que tiene los niveles de contaminación altos, ¿de acuerdo? Luego de eso tienes la mitad del oxígeno que necesitas, pero tus pulmones no son perfectos, tus pulmones no son maravillosos, ¿cierto? No son los de un niño recién nacido que ya recién llegó a la madurez pulmonar y logra captar la mayor parte del oxígeno que consume. No. ¿Por qué? Porque a razón de la contaminación que hay en el ambiente, pues cuando tú inhalas aire, no solamente inhalas vacío con oxígeno, no. Lo que tú estás inhalando es una serie de gases. Son muchos gases, ¿de acuerdo? Gases que están ahí en el ambiente. Entre los más conocidos, pues, está el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay otros gases, evidentemente. Dependiendo del lugar donde tú estás, hay muchos tipos de gases que son emanados, ¿cierto? Y el otro es el metano, que también es uno de los gases de efecto invernadero. El tema es que hay muchos gases y tú todo eso te lo metes hacia adentro. Si cada vez que tú te das un jalón de aire hacia adentro, te estás metiendo todos los gases del ambiente hacia adentro de tu cuerpo. Entonces, si tú te vas metiendo gases tóxicos, como por ejemplo el dióxido de carbono, de acuerdo, el metano, si es que estás en un lugar donde hay alto contenido de metano, también te afecta a los pulmones, de acuerdo, y entonces, pues los pulmones se van dañando, van causando, se van deteriorando, ¿cierto? Porque le estás agregando toxinas. Ahora, si eres fumador, ¿qué es lo que pasa? Si eres fumador, pues vamos, que le estás metiendo más gases, ¿cierto? Le estás metiendo más gases, más toxinas. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído lo que dice el cigarro, ¿cierto? O sea, los ingredientes que tiene el cigarro. Entonces, no, yo no sé, cada uno con su tema. Pero el tema es que si te metes eso adentro, ¿cierto? Si te metes eso adentro, tienes que saber que por lo menos te vas a dañar los pulmones. Entonces, del porcentaje
de oxígeno que tenemos en el ambiente, tus pulmones no son 100% eficaces en la captación de ese oxígeno. Ahora, espérense, no estoy solamente discriminando a los que fuman. Ahora imagínate si tú eres una persona sedentaria. Vamos, vamos, que fuma y sigue. ¿Cierto? Que fuma y sigue. Me fuma y sigue. ¿Por qué? Porque si eres una persona sedentaria y no ocupas tus pulmones y no los ejercitas y no mejoras tu capacidad pulmonar, pues tus pulmones, así como los músculos, se atrofian. Y entonces, pues van perdiendo la capacidad de absorción de oxígeno. Entonces, pues ahora, de la mitad del oxígeno que nosotros tenemos en el aire, tú logras aprovechar solo un porcentaje. Solo un pequeño porcentaje. Y ya te dije, si tú tienes bajos los niveles de oxígeno en el aire, y aparte de lo poco que consumes, que es la mitad de lo que deberías consumir, ¿cierto? Ya es la mitad, ya hay una insuficiencia de oxígeno. Ahora, sobre esa insuficiencia, le agregamos la deficiencia de la captación del oxígeno. O sea, una cosa es que entre y la otra es cuánto aprovechas. ¿Cuánto del oxígeno que te entra hacia adentro realmente lo aprovechas? Pues bueno, eso depende de tu capacidad pulmonar, depende de cada persona. Eso puede variar dependiendo de tu edad, de dónde hayas vivido, de qué cosa te metas dentro del cuerpo, de tus rutinas cardiovasculares, o sea, si haces ejercicio aeróbicos o no, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pues depende de cada uno. Pero que hay deficiencia, la deficiencia es muy grande. Entonces, tenemos menos del 75% o absorbemos menos del 75%. Yo cuando lo pienso digo, de repente nosotros vivimos por milagro y no lo sabemos. O sea, estamos vivos de milagro y no lo sabes. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de lo que te estoy diciendo que vives con una fracción mínima de lo que deberías vivir para vivir bien. O sea, no vives, sobrevives. Esa es la palabra literalmente. De acuerdo, todos los que están aquí son bendecidos por tener un día más de vida, porque en la estadística, si tú consumes o tienes un déficit de oxígeno de menor de un 20% del que deberías tener, estás vivo de milagro. En plan de, no sé cómo no estás medio para allá que medio para acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les cuento esto? No los digo para asustarse. Es que a estos factores se les suma el hecho de que no sabes respirar. O sea, imagínate, si la situación ya está mal, hasta lo que te he dicho, ahora súmale el hecho de que no sabemos respirar. ¿Por qué no sabemos respirar? Porque normalmente respiramos. O sea, entramos, sacamos, entramos y sacamos. ¿Por qué eso sería una mala respiración? Es una mala respiración porque no le das tiempo a que tus pulmones procesen el oxígeno. ¿Cómo es esto? A ver, todos me imagino que alguna vez han metido manos en la cocina, ¿cierto? Las mujeres, hombres que están aquí alguna vez han metido manos en la cocina y han jugado a ser cocineros y han preparado comida para sus seres queridos o para ti, ser independiente y te has preparado alguna cosita. Entonces, ¿han ocupado alguna vez un colador? Sí, han ocupado un colador, ¿cierto? Uno, no sé cómo le dirán en tu país, pero yo los conozco como colador de sedazo o colador fino, ¿cierto? Han ocupado un colador bien fino, uno finísimo, así casi como una tela. Sí, lo han ocupado. O colador de café, también, eso también se conoce mucho, que es una fibra para colar café. El colador de café es una tela, es una fibra muy, muy fina, ¿cierto? Pero que tiene porosidades. Por eso permite que el líquido pase. Pero es un filtro el cual capta, ¿cierto? Todo lo que no se va a ocupar y deja pasar solamente lo que se va a ocupar. O sea, partículas muy, 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 muy chiquitas. ¿De acuerdo? Ahora, para que tú sepas, tus pulmones son como un sedazo, como un filtro de café, pero es un filtro biológico. ¿De acuerdo? Es un filtro biológico. Ahora, ¿por qué te hago esta referencia? ¿Por qué te hago esta parábola? Porque cuando tú le pones
el alimento, el jugo, la fruta o lo que sea que tú quieres colar, yo te pregunto, cuando tú lo pones, ¿pasa todo de inmediato de una sola vez? O sea, tú lo vas poniendo así, vas poniendo el juguito y pasa así como si no hubiera nada. No, no, claro que no. ¿Por qué no? Porque pues va filtrando, para eso es un filtro. Entonces, como es un filtro, tiene un tiempo de trabajo, que es el tiempo que demora en dividir las partículas que van a pasar y las partículas que no van a pasar. Y entonces, pues incluso algunas veces necesitamos ayudarlo, ¿cierto? Cuando tú ocupas un colador, adicionalmente tienes una cuchara, ¿cierto? Y agarras la cuchara y le empiezas ahí a pasar, a mover, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se dividan las partículas y que las que queremos, el juguito libre de fibras, o no sé, la comidita libre de pedacitos grandes para que nuestro hijo no se ahogue o lo que sea, ¿cierto? Entonces lo movemos para que pase más rápido, pero aún así se demora, tiene un tiempo. Bueno, eso mismo pasa en tus pulmones. Cuando tú respiras e inhalas, el aire que llega a tus pulmones no se permea inmediatamente hacia la sangre. Sería un peligro, porque para que eso pasara, pasarían toxinas. ¿De acuerdo? Entonces, tus pulmones, la biología, la adaptación, la evolución, ¿cierto? Permitió que tus pulmones fueran muy buenos en lo que hacen. Son el órgano específico en captación de gases, de oxígeno. Entonces, tienen un tiempo de trabajo, necesitan un tiempo para captar ese oxígeno. Entonces imagínate que tú estás colando un jugo, no sé, de mango, que el juguito de mango es medio grueso. Entonces tú lo pones en el colador, ya me tomé un juguito de mango, así que me acordé. Entonces el tema es que lo pones en el colador y dejas que caiga solamente un poquito y luego lo botas. Y luego pones otro poco y dejas que caiga y lo botas. ¿Te imaginas cuánto mango vas a estar destruyendo? ¿Te imaginas cuánto jugo realmente de mango no vas a estar aprovechando? Pues muchísimo, mucho. ¿Por qué? Porque vas a dejar que solamente pase lo que alcanzó a pasar. Solamente lo que alcanzó y lo que no alcanzó para afuera. Se perdió. Y eso es lo que nosotros hacemos con el aire. Cuando no hay apnea, cuando no hay un tiempo de apnea, lo que nosotros hacemos es meternos el aire, ¿cierto? En aprovechar lo que logró, lo que cayó dentro de nuestra sangre y el resto para afuera. Y entonces, a toda la déficit de lo que les acabo de decir hacia atrás, ¿cierto? Ahora súmale, espera, te lo voy a recordar. Tenemos menos de la mitad del oxígeno en el aire que necesitamos, o sea, tenemos un ambiente deficiente. Luego tenemos el hecho de que, aparte de la déficit, tenemos que nuestros pulmones no son perfectos. Depende de la capacidad pulmonar de cada persona. Algunos captan más oxígeno, otros menos, o sea, más aire, otros menos aire. Ahora, los pulmones pueden estar intoxicados, ¿cierto? Pueden estar por ejemplo, con alquitrán. Si llegas a fumar, pues tienes que están tapados, ¿de acuerdo? Están dañados o están enfermos. Entonces, ya tienes la mitad del oxígeno y de la mitad le filtras que no lo aprovechas todo. Y ahora de que no lo aprovechas todo porque tienes algún tipo de dolencia pulmonar, estés tú sano. Me dicen, no, yo soy una persona sana. Querido mío, ahí algunos alumnos dijeron, profesor, yo no fumo ni nada, pero cuando me voy a hacer exámenes me preguntan si yo fumo. ¿Por qué? Porque los pulmones pareciera que seguramente sí. Entonces, aunque no fumes directamente, eres fumador pasivo en la mayoría de los casos sin darte cuenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como te dije, en el aire hay todo tipo de gases. Y todos esos gases, ¡pum!, para adentro. Cuando tú respiras, todos esos gases te van contaminando. Y ahora súmale el cuarto factor o el quinto factor, que es el hecho de que tú no dejas a tus pulmones trabajar. Entonces, cuando yo les digo que agradezcan por estar vivos, no exagero. De verdad, te digo con el corazón, la biología dice que la mayoría de ustedes no debería estar vivo. Por eso, el que tú tengas un día más de vida
es un milagro, porque a nivel biológico no estamos ni de lejos de cómo deberíamos estar. Y estoy solamente hablando de tu proceso respiratorio. Ni contarte de todo el resto de los peligros que te ves expuesto en el día a día. Entonces, solamente estoy hablando que si nos fijamos únicamente en el proceso de respiración, ya estás así, debiendo dar gracias todos los días por estar vivo, o sea, como mínimo. Ahora, ¿qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar? A ver, la cantidad de oxígeno que hay en el aire, ¿la podemos controlar? No, en estricto rigor no. ¿Por qué? Porque pues tú no eres responsable, aunque te quieran meter en la cabeza de que los autos son los que contaminan y el uso de vehículos y chalala, pues estadísticamente lo que te están diciendo es una mentira. ¿Por qué? Porque más del 90% de los gases que son emitidos hacia la atmósfera o hacia en el lugar donde tú vives no es por emisiones de vehículos, es por emisiones de empresas, de acuerdo a las emisiones industriales. Entonces, eso de los vehículos y el chalala y el que tú prendas una fogatita porque tienes una chimenea y que te vengan y que te hagan un pedo por tener chimenea y vivas en una grande ciudad, porque la mayoría de las ciudades tiene prohibido tener chimenea porque contamina el ambiente. Pero al lado tienes una pinche industria, ¿cierto? Que libera toneladas y toneladas de dióxido de carbono al aire, ¿cierto? Todos los pinches días. Entonces, como te digo, quizás ese factor no lo puedes controlar del todo. ¿Por qué? Porque depende de dónde vivas. Entonces, ¿es un factor controlable? Pues medianamente. La verdad es que medianamente. ¿Por qué? Porque si tú sabes si vives en una grande ciudad, estás expuesto a todo eso y te preocupa tu salud, lo más responsable que deberías hacer es buscar una zona donde el ambiente sea mejor. A mí, lo personal, me gusta estar siempre cerca de la playa o en el campo. Las veces que he vivido en ciudad fue porque era pequeño y tenía que estar ahí pues, junto con mis padres, pero en lo que me independicé, pues me fui a vivir a la playa y al campo. Hoy en día también vivo casi en el campo. Entonces, pero es una decisión y esa decisión quizás no todo el mundo la puede tomar. No, no, olvídate eso de la mascarilla. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del oxígeno, es terrible. ¿De acuerdo? O sea, Teresa me pregunta, ¿entonces deberíamos vivir con mascarilla? No. ¿Por qué? Porque cuando estás respirando, pues exhalas dióxido de carbono y el dióxido de carbono queda ahí y entonces te limitas a un ambiente con menos oxígeno del que todavía deberías tener. Entonces, no sería sano vivir con mascarilla. O sea, quizás ahí Patricia, porque está en un hospital, tiene que andar con mascarilla, ¿de acuerdo? Porque se ve enfrentada quizás a otras posibilidades de contagio de otras cosas. Pero en la vida cotidiana, el andar con mascarilla no es óptimo, o sea, desde ningún punto de vista. Entonces, ahora, el tema es que el ambiente no lo podemos controlar a menos que decidas tú decir, no, aquí yo sé que la ciudad para mi salud no está bien y entonces pues me voy a vivir al campo. En el campo el oxígeno es 100% puro, no, lamento decirte, pero tampoco no. Pero de que está mejor que las ciudades grandes, pues está mejor. ¿De acuerdo? Un dato curioso, ¿ustedes sabían por qué las plantas antiguamente eran tan grandes? Han visto fotos de plantas prehistóricas y eran árboles gigantescos, una cosa que crecían como edificios? Pues bueno, han demostrado los estudios que a mayor niveles de oxígeno en el ambiente, las plantas crecen de manera totalmente exponencial. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho en espacios cerrados donde se ha proporcionado el balance perfecto de un 11 a un 15% de los niveles de oxígeno del ambiente y repitiendo el ambiente prehistórico y las plantas crecen, pero que ni te cuento. Entonces, pues bueno, quizás en el campo el ambiente no está perfecto, pero está mejor. Está mejor. Pero ahora quizás me dicen, no, pero es que en el campo quizás no me puedo desarrollar en lo que yo trabajo. Pues bueno, por eso te digo que es un factor medio controlable, medio sí, medio no. ¿De acuerdo? Entonces, ahora,
tu capacidad, o sea, la capacidad pulmonar, ¿la puedes controlar? Sí, la capacidad pulmonar sí se puede controlar. Sí se puede controlar en base a qué. Pues primero, tu salud, o sea, lo que tú consumes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que te estás metiendo al cuerpo? O sea, esto es algo que tú sí puedes controlar. O sea, tú tienes la decisión en la medida de lo posible, porque como le dije, la mayoría somos fumadores pasivos de no solamente de humo de cigarro, sino que de otros gases que no podemos controlar, emisiones de otros gases nocivos para nuestro cuerpo, pero que quizás no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar lo que tú te metes conscientemente adentro, ¿cierto? Eso sí tú lo puedes controlar. O sea, si te metes algo adentro del pulmón, ya sea como se habrán dado cuenta el gesto, una cosa para dentro de los pulmones, inhalando polvos extraños, o que te fumas algo que te va un humo tóxico a los cigarros, o sea, al pulmón, y que consumes cosas que dañan tus pulmones, pues es responsabilidad de cada uno. O sea, es importante, es algo esencial. Es un factor que sí se puede controlar. Entonces, por responsabilidad para con uno mismo, deberíamos intentar evitar lo que nos hace mal, ¿cierto? Y ahora, luego tenemos el hecho de otro factor que podemos controlar, que es la capacidad pulmonar. ¿La capacidad pulmonar la podemos controlar? Sí, la puedes controlar. Pero profesor, es que mis pulmones son chiquitos. Sí, tus pulmones pueden crecer. El día de hoy, pues me intenté conseguir un globo, pero no lo encontré. Bueno, todos han visto un globo, ¿cierto? Todos conocen un globo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo inflo el globo así? Lo inflo, llega a un punto, ¿cierto? ¿Ese globo lo puedo inflar más todavía? Pues sí, yo lo puedo seguir inflando, lo puedo seguir inflando. Ahora, el globo, como no está cerrado, si tú lo sigues inflando, va a reventar, ¿cierto? Porque no tiene límites de expansión. Pero tus pulmones están encerrados en lo que se llama caja torácica. Entonces no hay un punto en el cual se vayan a reventar. ¿Por qué? Porque lo máximo que van a crecer va a depender un poco de tu caja torácica. ¿De acuerdo? Entonces tu caja torácica los va a retener, pero tus pulmones también pueden crecer, pueden desarrollarse. ¿Tú sabías que tu estómago también puede crecer? Si no, pues ya pregúntate, ¿te acuerdas cuando estabas delgadito y ahora que te creció una pancita? Pues bueno, eso es porque tu estómago creció. ¿De acuerdo? Eso es porque tu estómago creció, porque tu estómago era de este tamaño, pero le vas metiendo, le vas metiendo, le vas metiendo y se va alargando y alargando y alargando. Y hoy en día tienes un pedazo más grande de estómago. De hecho, hay cirugías que les cortan el estómago, ¿cierto? Le hacen un recorte al estómago para que quede más chiquito. Bueno, los pulmones también se van elasticando y eso se elastica con las prácticas respiratorias. Eso es una forma. Otra forma de mejorar la capacidad pulmonar es el hecho, es el hecho de, se influyó. Entonces, es el hecho de practicar ejercicios. ¿Ejercicios de qué tipo? Ejercicios aeróbicos. ¿Por qué los ejercicios aeróbicos? Bueno, se llama aeróbico porque funcionan con un consumo de aire. O sea que para tus músculos, para moverse, consumen oxígeno. Entonces, como estás consumiendo oxígeno, estás exigiéndole a tus pulmones de, oye, trabaja más. Y por eso se llaman ejercicios cardiovasculares, porque tú estás entrenando tu corazón y tus pulmones. Cardio de corazón, pulmonar de pulmón. ¿De acuerdo? Entonces tú estás en un ejercicio de movimientos de baile, movimientos rápidos, no sé, danza, kickboxing, o sea, boxeo al aire, cosas que requieran movimiento de tu cuerpo, tú estás haciendo ejercicios cardiovasculares o ejercicios aeróbicos. Entonces, eso hace que tus pulmones se entrenen, que tu corazón se vuelva más fuerte, que tus pulmones crezcan. Por eso hay personas que tienen la caja torácica más grande. Yo siempre he sentido que mi caja es muy grande, pero es porque llevo haciendo ejercicio la vida entera. O sea, desde que tengo 13 años hago ejercicio y por eso pues los pulmones van creciendo y las costillas se van abriendo. Se van abriendo. Aquí se van abriendo un poquito, ¿cierto? Y pues van permitiendo dar paso a el crecimiento de los pulmones. Si no, mírale la caja torácica a los que practican natación.
o a las personas que practican corrida de grandes espacios. O sea, mira a una persona, mira cómo es el físico de una persona entrenada. Primero es muy atractivo para hombres o mujeres. No importa seas hombre o mujer, un físico bien trabajado, y no estoy hablando de esas tonteras sociales de no, es que los prototipos y el negocio impuesto por el patriarcado. No, 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 estoy hablando netamente de biología. Cómo se ve un cuerpo trabajado, un cuerpo saludable, se ve atractivo para la mente subconsciente, y eso es un instinto de reproducción. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a reproducirnos con el macho y la hembra más óptimos. Por eso las personas que tienen un buen desarrollo físico son más atractivos. ¿De acuerdo? Entonces, son muy diferentes físicamente una persona que se trabaja a otra que no. Eso también lo podemos controlar. Eso lo tenemos que incluir, o deberíamos, por lo menos. Digo, cada uno debería, ¿no? Entonces, y lo tercero, que ya viene y cabe al caso del día de hoy, es el hecho de darle tiempo a los pulmones para que intenten aprovechar lo que tienen. ¿De acuerdo? O sea, en plan, no, no me puedo cambiar de ciudad, no, es que no me puedo hacer ejercicio, no, es que no quiero dejar el cigarro, es que no quiero hacer nada. Bueno, por lo menos, así como mínimo, mínimo, intenta respirar bien. O sea, en plan de, si ya no quieres hacer nada del otro, por lo menos intenta respirar lo mejor que sea posible. ¿Y cómo puedes mejorar tu respiración? Es acostumbrarte a respetar la apnea. La apnea es simplemente el proceso donde tus pulmones no exhalan ni tampoco inhalan. O sea, hay una pausa. Así, inhalas, inhalas, inhalas hasta llenar los pulmones de aire, y luego hay una pequeña pausa que normalmente tiene que durar 1, 2 y ya está. Es simplemente 2 segunditos, 2, 3. No, es que no puedo más, no importa. Si no puedes más, solamente 2 o 3. Y a medida que te acostumbres a hacer las pausas de apnea, tu cuerpo se va a ir adaptando a eso. Y quizás ya lo vas a poder aumentar a 4, y a 5, y a 6, y a 7. Y depende hasta dónde quieras llegar y para que lo quieras también. Tampoco hay que irse a los extremos. Basta con una apnea de 2 o 3 tiempos. ¿De acuerdo? Si de bebé respiramos de forma, de buena forma, ¿por qué la perdemos con el tiempo? Pues bueno, la verdad, hay varias teorías del por qué, pero a ciencia cierta no. Hay unos que dicen, no, es que respiramos mal porque nos han metido traumas, porque al final nadie nos enseñó, pero tú dices, pero eso es una reacción biológica, o sea, sabemos respirar desde pequeñitos de manera correcta, pero luego vamos perdiendo esa habilidad. Pues hay gente que lo ve desde la parte emocional o desde la parte traumática. La razón y el motivo, pues en este momento es irrelevante, pero finalmente ¿cierto? Tenemos la responsabilidad para con nosotros mismos de, si sabemos que estamos haciendo mal, independientemente del por qué, pues intentar mejorarlo, ¿cierto? Y entonces es darle estos tiempos de apnea. Pero yo sé que tú no estás todo el tiempo pensando en respirar, ¿no? ¿Cierto? Tú no estás todo el día, a ver, 1, 2, 3, 4, y ahora espero, 1, 2, y ahora exhalo, 1, 2, 3, 4, y ahora espero, y repite. No, no estás todo el día así, ¿cierto? Te volverías loco, ¿cierto? Pero, estoy seguro que tampoco piensas en caminar. Cuando tú caminas estás pensando, ahora voy a mover el pie derecho, ahora voy a mover el izquierdo, ahora el derecho, ahora el izquierdo, ahora el derecho. No, ¿cierto? Tú tampoco piensas en eso, simplemente se hace, se va haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando tú estabas recién aprendiendo, cuando tú recién estabas aprendiendo, sí tenías que hacer derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. E incluso te costaba mucho. ¿Has visto cómo un bebé aprende a caminar? ¿Has visto alguna vez un bebé aprendiendo a caminar? ¿Le han visto?
Y como que le cuesta mover el piecito, y son todos fofitos así rellenitos, y intentan mover así el piecito y como que no saben y mueven el cuerpo entero, ¿cierto? Y entonces como que todavía no aprenden a flexionar las rodillas y son una cosa más fofa del mundo, ¿cierto? Un bebé recién aprendiendo a caminar, pues es una cosita maravillosa. Pero el tema es que les digo que sí le cuesta porque tiene que comenzar a aprender a tomar control de su estructura motriz. Entonces, entonces lo empieza a hacer. Y al hacerlo, sí lo hace consciente. Él mueve el piecito derecho porque intenta moverlo, todavía no sabe cómo. Pero luego de repetirlo y de repetirlo y de repetirlo, cuando ya tienen 1 o 2 añitos, ¿cierto? Ya andan corriendo por la casa ahí haciendo sus desmadritos, ¿cierto? El tema rompiendo todo, metiendo los deditos en todas partes y queriendo comerse lo que encuentran en el suelo, pero ya saben caminar perfectamente. ¿Cierto? Y ya coordinan sus piecitos así, y caminan bien. ¿A qué les digo? ¿Por qué les digo esto? Porque si tú en este momento no sabes respirar bien, debes tomarte espacios para practicar respirar bien. Y una vez que tú tomes los espacios para practicar, ya tenemos un espacio los días viernes, ¿cierto? Tenemos este espacio para aprender cosas de cómo es la meditación, para respirar, para continuar, ¿cierto? Y esto te va a servir para comenzar a aprender una nueva forma de respirar, pero lo ideal es que sea todos los días, no solamente cuando tengas estos espacios, sino que cuando tengas el tiempo de hacer respiraciones correctas, hazlas a conciencia. Tómate el tiempo de decir, inhalo hasta llenar los pulmones y espero 1, 2 y exhalo hasta vaciar los pulmones. Ahora, otro detalle más. Aquí lo que me preguntaba, si no me recuerdo, María, que me dijo inhalación por la nariz, exhalación por la boca. A ver, es verdad que nosotros podemos inhalar y exhalar por la boca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tráquea pues se une. Entonces, en esa parte, pues como es el mismo conducto que solamente está dividido por una telita, ¿verdad? Por una membrana, ¿cierto? Que diferencia el punto donde va hacia el estómago y el punto donde va hacia los pulmones. No recuerdo el nombre de la membrana, pero es una membrana simplemente. De hecho, todos sabrán cuál es la membrana cuando se te va la comida por el camino viejo, como se dice, ¿cierto? Te comes algo y se te va para los pulmones y ahí queda, ¿cierto? Ahí es cuando te falla. Ahí es cuando te falló, ¿cierto? Cuando la comida se te fue al pulmón o el agua se te fue para el otro lado, pues allí, en ese momento, ahí te falló. ¿De acuerdo? Por eso, ahí en ese punto nosotros tenemos esa membrana que divide, que si viene comida, la deja pasar al estómago, que si viene aire, pues lo deja pasar a los pulmones. Y es la membrana que permite, ¿cierto? Entrar hacia un caminito o hacia el otro. Ahora, la respuesta correcta es, deberíamos inhalar por la boca y exhalar por la boca, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, la boca está hecha para comer, ¿cierto? Ahí tienes tus dientes, ¿cierto? Cada uno de tus dientes tiene una forma, una morfología para cortar, otro para rasgar, la otra para moler, ¿cierto? Tienen morfologías de los dientes diferentes. Entonces, la boca está hecha para comer. Tu lengua es un músculo el cual permite dividir la comida. Dentro de tu boca se genera saliva, lo cual te permite producir lo que se conoce como bolo alimentario o bolo alimenticio, que es la comida triturada, molida y mezclada con saliva. Sí, sabes a lo que me refiero, ¿cierto? Entonces, eso que dentro de la boca sabe tan rico y que tan malo, tan feo se ve afuera cuando lo escupes, pues bueno, eso es lo que te comes. El tema es que es una mezcla de saliva, babita y comida molida. Y entonces eso se llama de forma linda bolo alimenticio o bolo alimentario. Es esa mezcla. Entonces, luego, toda tu boquita está diseñada para tragarla, ¿cierto? Y mandarla directo al estómago. ¿Sí? O te ves comiendo con la nariz.
Pregunto. No, no comes por la nariz. ¿De acuerdo? No, no comes por la nariz. Entonces, en la nariz es el órgano el cual es especializado, ¿cierto?, en la respiración. Quizás no tiene dientes. ¿Por qué? Porque la nariz no es para comer, ¿cierto? La nariz no es para comer, pero la nariz es para respirar y por eso no tiene dientes, pero tiene vellosidad nasal. ¿Qué es la vellosidad nasal? La vellosidad nasal son esos pelitos que salen dentro de la nariz. Esos que de repente la gente se los quita, se los saca porque se le ven feo. Pues bueno, eso se llama vellosidad nasal. Y esa vellosidad nasal es la que permite, primero, filtrar las micropartículas suspendidas en el aire. Porque como te dije, cuando tú respiras aire, no solamente hay oxígeno, hay un montón de gases y hay un montón de partículas. ¿Alguna vez has visto cuando hay una cortina o hay un rayo de sol que entra a tu casa? ¿Has fijado alguna vez cuando entra un rayo de sol a la casa y en ese rayo de sol se ven un montón de cositas como volando? ¿Lo has visto alguna vez? Cuando están haciendo aseo en la casa y hay un rayo de sol y en el rayo de sol se ve reflejado un montón de cositas volando suspendidas en el aire que si no están al sol no se ven. Bueno, todo eso que está allí es polvo suspendido. Es polvo, es tierra, es partículas de piel. No sé si ustedes sabían que la mayoría del polvo que ustedes recogen en la casa es piel muerta tuya, pues, piel muerta de tu familia, piel, piel, acabo de decir piel. Entonces, ácaros, bichos, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pelos de gato, bueno, si tiene gato también, pelos de gato y cositas, micropartículas suspendidas en el aire. Entonces, cuando tú te las metes en la nariz, cuando inhalas, los pelitos nasales, ¿cierto? La vellosidad nasal captura todas esas micropartículas o la intenta capturar, porque si te quitan los vellitos, pues menos protección tienes. Entonces, el tema es que intentan captar todas las micropartículas que están suspendidas en el aire. Ahora, aparte de eso, aparte de filtrar, limpiar el aire para ser más claro y más específico, también tu nariz cumple la función de regularizar la temperatura del aire. Regularizar la temperatura del aire. Si el aire está muy caliente, intenta bajarlo, ¿cierto? Disminuir la temperatura. Y si la temperatura está muy fría, lo que hace es intentar calentar el aire. Porque tú sabes que si no tuvieras esto que se llama nariz y que es toda la cavidad nasal, que es la que permite la regularización de la temperatura, si tú respiraras, ¿has respirado alguna vez aire caliente? Caliente, pero de verdad, así en plan de, no sé, vapor de agua, o sea, cuando está bien caliente, ¿cierto? Y se siente así, como que te ahogas, ¿sí? ¿Han respirado alguna vez vapor de agua así, pero de agua bien caliente, en plan como cuando te haces un tratamiento de la piel para que se te abran los poros con agua caliente, y entonces tú respiras y te sientes como que te cuesta respirar, ¿cierto? Ahora, si estuviera muy caliente, te puede quemar las cavidades pulmonares. Ahora, si está muy frío, pues lo mismo. Podría dañar tu estructura pulmonar. Por eso, la nariz tiene la capacidad de regular la temperatura del aire, ¿vale? Ahora, en la exhalación, ya sabemos que en la inhalación la nariz es la especialista. En la exhalación, ¿podría ser por la boca? Sí, podría ser, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo, ¿por qué? Porque si tú exhalas por la boca, considera el tamaño de tu nariz comparado con el tamaño de tu boca, ¿cierto? La salida, el tamaño, ¿cierto? En comparación, vamos a decir que uno es así chiquitito, así, y la otra es así de grande. Entonces, si yo saco el aire por un tubo más grande, pues sale más rápido. Entonces, si yo inhalo y acabó. O sea, quizás podría inhalar en 7 segundos y lo puedo exhalar en 2 si lo exhalo con la boca. ¿Por qué? Porque el tamaño del conducto donde se exhala por la boca es muchísimo más grueso, es muchísimo más amplio. Entonces puedo sacar más aire. Pero eso tiene una consecuencia.
Y significa que le reduces el tiempo a los pulmones para que puedan aprovechar el oxígeno. Entonces, el oxígeno del aire tiene menos tiempo en los pulmones para ser aprovechado. Entonces lo tira para afuera más rápido. Pero la nariz, como es una cavidad más pequeñita, permite que la salida del aire sea más suave, más pausado y más controlado. Entonces lo ideal es inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. ¿De acuerdo? Esperando y respetando los tiempos de apnea. Que si tú tienes una congestión nasal, que si tienes una rinitis, que si perdiste la nariz o que tienes la nariz súper tapada, respirar por la boca es la mejor opción. Pero eso es una condición especial. Eso es una condición particular. Que si no puedes respirar por la nariz por A, B, C o Z motivos, ¿cierto? Puedes o respirar por la boca. Pero eso es porque ya estás mal. O sea, dentro de lo malo trata de sobrevivir. Y eso es exhalar por la boca. Inhalar y exhalar por la boca es una técnica de supervivencia más que de... Es el plan B, literalmente. Es el plan de socorro para no morir asfixiado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que comenzar a practicar la apnea. Hay que practicar la apnea. Inhala, pausa, exhala por la nariz, pausa. Y entonces, inhalas hasta llenar los pulmones, esperas 1, 2 y exhalas por la nariz hasta vaciar los pulmones. Tómate estas prácticas, toma las prácticas. Y entre más lo practiques, al principio quizás tu mente no lo entienda, pero si tú lo practicas todos los días, todos los días, todos los días por meses y por un año o por 2 años, más tarde o más temprano, tu mente subconsciente va a entender que tú quieres respirar así. Y entonces es el momento, así como cuando tú eras bebé y le dijiste a tu mente, primero va el derecho, luego el izquierdo, luego el derecho, luego el izquierdo, y tomas la mecánica motriz de tus piernas, ¿cierto? Por pura práctica, pues también puedes tomar el control de tu estructura de respiración a través de la práctica. Tú cuando aprendes a caminar, no aprendes a caminar de un día para otro, te demoras meses, ¿cierto? En desarrollar los piernitas, en fortalecer los huesos, fortalecer los músculos, aprender, ¿cierto? El pie derecho, izquierdo, generar un espacio de motricidad. Ahora, no es por 21 días, no, aquí esto, tómense las prácticas de respiración como parte de una rutina. ¿Cuántas veces lo pueden hacer al día? Entre más veces lo hagan, mejor. ¿De acuerdo? O sea, en plan de practiquen todos los días, respiren, intenten respirar. Cada vez que tú dices, ¡ay, qué rabia que tengo! Bueno, ese es el momento exacto para practicar la respiración. Es el mejor momento para aprender a respirar, ¿cierto? Cada vez que vas a pasar una rabia, ahí practica, respira primero. Respira, controla tu respiración y antes de abrir la boca, primero abre la nariz, respira profundo y antes de decir nada, pues practica la respiración. Ahora, en otros momentos del día también. Practícala todas las veces que puedas. Cada vez que tú tomes control y te acuerdes de esto, pues respira como deberías respirar, como corresponde, inhalando hasta llenar los pulmones, esperando 1, 2 y exhalando por la nariz hasta vaciar los pulmones. Y esperas 1, 2. Profesor, ya entendí que la inhalación, la apnea de inhalación es importante para filtrar el oxígeno y darle tiempo, ¿cierto? Pero ¿por qué antes de inhalar o sea, después de exhalar, ¿realmente debo esperar de nuevo? Sí. ¿Por qué debes esperar apnea al exhalar? O sea, inhalas, ya tienes el oxígeno dentro, el aire dentro, esperas para que se filtre. Pero ¿por qué de una vez que ya lo has sacado, antes de meter la otra, por qué hay que esperar? ¿Por qué sería bueno esperar? Mira, te lo voy a te lo voy a dar con claridad. Pregunto yo, ¿cuándo aprovechas mejor la comida? ¿Cuando tienes el estómago lleno o cuando lo tienes vacío? Cuando está vacío, se aprovecha la comida, todo se siente más rico. En tiempos de necesidad, ¿cierto? Todo entra y todo se siente rico, ¿cierto? Entonces, cuando tú le das el espacio de tiempo, ¿cierto? Al pulmón para decir, hay una ausencia de aire, ¿cierto? El pulmón se dilata
O sea, las microporosidades del pulmón se dilatan. ¿Para qué? Porque se están preparando para recibir de la mejor forma posible la siguiente carriada de oxígeno. Entonces, ese tiempo de inactividad donde no hay nada, tú le das un pequeño espacio al pulmón para decir, ay, no hay nada, chanfles, tengo que la próxima que venga, la tengo que aprovechar bien, ¿cierto? Porque es el tiempo de ausencia donde el pulmón se prepara, se dilata la microporosidad para poder aprovechar mejor el oxígeno de la siguiente vez que respires. Por eso, la pausa es cuando tienes lleno el pulmón y cuando los tienes vacíos. ¿Estamos claros? Sí. Pues bueno, esta clase, en realidad, yo sé que esta sección no es para clases, es para meditación, pero esta parte de la meditación, pues muchas veces la doy por sentado. La doy por, digo, bueno, yo les digo que lo hagan y simplemente lo hacen. Pero la verdad es que casi nadie lo entendía, o realmente ustedes entendían para qué servía la apnea. ¿Sabían ustedes? O sea, aparte de los que son especialistas en medicina y que andan por aquí, que son médicos o enfermeros, aparte de ellos, las personas comunes y corrientes realmente sabían para qué servía la apnea y lo importante de este proceso. Seguramente no, ¿cierto? Entonces, chicos, ahí adelante me preguntaron si yo era doctor o había estudiado medicina, ¿por qué sabía estas cosas? Y es justamente la reflexión del día. Hoy no voy a hacer meditación por temas de tiempo. No voy a hacer la meditación, pero sí les voy a hacer la reflexión. ¿Cuál es la reflexión del día? Así como me preguntaron y algunas veces me preguntan cuando les hago clase, profesor, ¿usted es doctor? Profesor, ¿usted es psicólogo? Profesor, ¿usted es arquitecto? Profesor, ¿usted es... Me han preguntado si tengo como 10 carreras diferentes o 10 títulos universitarios diferentes y la verdad es que no, no tengo 10 ni 20 títulos. De hecho, mi título universitario es Ingeniería en Electricidad y Electrónica. Entonces, pero bueno, el tema, aparte de los cursos, los doctorados y todo el tema, pero me preguntan esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la reflexión del día que les quiero hacer? Ya la primera reflexión de las primeras semanas que hicimos la clase fue practicar el amor propio. ¿Sabe? Fue practicar el amor propio. La segunda, que fue la libreta, o sea, la filosofía Kaizen, ¿cierto? Que es buscar cada día ser mejor. Y la reflexión del día de hoy es el hecho del estudiar, la importancia del estudio. Yo cuando era joven, antes de mis 15 años, voy a ser súper honesto con ustedes, mis padres pensaban que yo no tenía ningún futuro. ¿Por qué? Porque no estudiaba ni madres, o sea, así en plan de hasta mis 15 años, no tomaba ni un pinche cuaderno, ni leer libros de historia, ni nada. Entonces pensaron que pues yo no tenía ni un futuro. De hecho, mi mamá me decía, vas a ser barrendero, sin menospreciar a la gente que trabaja en el aseo de las calles. Pero mi madre me decía, en plan medio humillándome, ¿cierto? Vas a ser barrendero, no te va a dar nunca para nada más. Y entonces me decía eso. El tema es que yo quiero el día de hoy, quiero reflexionar al respecto de la importancia del estudio. Y yo sé que todas las madres y que todos los padres responsables siempre le aconsejan a sus hijos estudiar, pero algunas veces los hijos no estudian. Estas últimas semanas me han llegado muchos casos de personas que me han dicho, Franco, mira, tengo mi hijo y necesito que le hagas una terapia para el déficit atencional, que parece que es medio tonto, no aprende, no estudia, no. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 7 años. Y yo, 7 años. Y ya me lo están poniendo ahí con gorro de tonto, orejas de burro, ¿cierto? Y me lo están poniendo contra una esquina porque el niño no va a ser nadie, ¿cierto? Tiene déficit atencional.
El otro día atendí a una paciente que supuestamente sufría de déficit atencional. Su madre, desesperadísima, porque la chica tenía que estudiar y tenía que hacer los exámenes para la universidad y que la niña era súper distraída, nunca ponía atención en nada, no aprendía nada en el colegio, no sabía, con suerte, sabía lo mínimo necesario como para haber pasado los cursos y que ahora tenía que entrar a hacer el examen y que no sabía nada y que tenía déficit atencional. Y cuando me entrevisté con ella, pues sí, es verdad. Me decía, no, es que no logro concentrarme en los estudios, no logro aprender. Yo le pregunté algo y la chica tiene 20, bueno, va para los 20 años. El tema es que le pregunté, a ver, ¿y cuáles son tus hobbies? No, a mí me gusta bailar. ¿Y bailas coreografía? Sí, hago coreografía y hago presentaciones. ¿Y cuánto duran tus presentaciones? De 1 hora a 1 hora y media. ¿Y cuánto practicas para aprenderte la coreografía? No, 1 semana. Con 1 semana de práctica yo ya me sé la coreografía de 1 hora y media de baile. Y yo, a su madre, así, en plan así, tan rápido. ¿De verdad? Sí, así en 1 semana me aprendo la coreografía, paso por paso, de inicio a fin. Y no solamente me las sé yo, sino que se las enseño aquí. Y cuando estudias, o sea, cuando practicas baile, también sabes morfología del cuerpo, te has metido a estudiar los riesgos, cómo se practica. Sabía biología así, al revés y al derecho. Sabía los procesos, sabía técnicas de kinesiología, sabía técnicas de, no me refiero, no es solamente memoria cinética, no es, las coreografías no solamente son memorias cinéticas, es mucha memoria fotográfica y de movimiento. El tema es que sabía otras cosas, sabía kinesiología, sabía reflexología, sabía todo lo que tenía que ver con su área. Y yo decía, pero a ver, yo no vine a tratar a alguien que sufría de déficit atencional y que era casi un burro, ¿cierto? O sea, la madre me dijo que era como un cero para la izquierda, según lo que me habían dicho, ¿no? Y entonces, el tema es que no es que seas burro, no es que tengas déficit atencional. Quizás estamos juzgando a un pez por su capacidad de trepar árboles. Lo voy a volver a repetir. Quizás estamos juzgando a un pez por su capacidad de trepar árboles. O quizás estamos juzgando a un elefante por su capacidad de nadar. ¿Me entienden a lo que me refiero? La reflexión es estudiar. La reflexión del día de hoy es la importancia del estudio. Pero la importancia del estudio no es, no te digo que estudies lo del colegio. Si tú quieres ser arquitecto, si quieres ser ingeniero, sí, aprende, estudia lo que tú quieras. Pero en realidad, la importancia del estudiar no es estudiar lo que quieran los otros. No. Cuando muchas veces, cuando yo trabajo con jóvenes, siempre las madres y los padres me dicen, así, lamentablemente el prejuicio, así como a mí me lo decía, no, vas a ser barrendero. Si me lo hubieras preguntado a mi mamá hace 15 años atrás, ella te decía, no, mi hijo no le da la cabeza para más de ser barrendero. Entonces, el tema es que a mí cuando me llegan gente, así jóvenes, o sea, padres y madres que me traen a sus jóvenes de 15, bueno, hasta el otro día me tocó una de 7, otro de 6, ¿cierto? Diciéndome que el niño ya era burro, que no iba a hacer nada en la vida con 6 años. Joder, yo no entiendo por qué en la sociedad, en vez de que el colegio empiece más tarde, cada vez va empezando más temprano. O sea, hoy en día mandamos a los niños a la escuela a los 2 años. Mandamos a 2 años, ya que de aquí a unos años más, el niño va a salir de la panza de la madre y le van a meter ¡plaf! Al colegio, así, en plan de, ¿en serio? Yo eso nunca me lo he explicado, o sea, la verdad, yo en lo personal, entre más avanzamos en el tiempo, más queremos meter a los niños a un forzaje, a un proceso de aprendizaje forzadísimo. Yo te digo, a ver.
Tú como adulto, alumno, alumna mía, querido, querida mía, ¿cómo llegas de tu trabajo? ¿Cómo llegas después de pasarte 10 horas, o 8 horas en el trabajo? ¿Cómo llegas a casa? A ver, dime la verdad, con la manito en el corazón, ¿cómo llegas? Reventadísimo, ¿cierto? Lo único que quieres ver es tu camita, pero piénsalo un momento. Tú vas a tu colegio, o sea, a tu trabajo por 8 horas y tienes 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo te sientes cuando te mandan trabajo a la casa? O sea, pasaste 8 horas en el trabajo y aparte te tienes que llegar a la casa y bla, 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 tienes que seguir trabajando. Uf, hasta acá. Siento reventadísimo. Me llegan hasta con depresión. Estoy con depresión porque ya no sé, vivo para trabajar, ya no trabajo para vivir, vivo para trabajar. Ya no le encuentro sentido a la pinche vida, ¿cierto? Y llega gente queriendo matarse porque ya no hace nada más que trabajar. Y yo les digo, queridos míos, si les pasa eso a ustedes, cuando se pasan 8 horas de trabajo y les mandan trabajo para la casa, ¿qué esperas de un niño de 6, de 7 años? Pasan 8 horas en el colegio, sentados, sin mirar, así, mirando como si fueran caballos, ¿cierto? Para adelante, 8 horas sentados en una silla más dura que el suelo que estás pisando ahora, ¿cierto? Porque sillas confortables no tienen, o sea, a menos que pues estemos en un colegio medio particular, súper privado, y aún así, pues sillas confortables no tienen. Son sillas durísimas que les dejan sus nalguitas lisitas. Hay que hacerle la línea cuando llegan a la casa de nuevo, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, los tienen allí, pum, como caballos ahí mirando hacia adelante, ¿cierto? Y sin poder moverse, porque si se mueven, castigo, si se mueven, regaños, si se mueven, llaman a los padres, si se mueven, pues van a repetir y no tienen futuro. Y entonces, y aparte, llegan a la casa y en vez de hacer lo que les gusta, tienen que ponerse a trabajar en tareas de la escuela. Yo de verdad que a mí me salen canas verdes de pensarlo. Yo me acuerdo de mi tiempo de escuela y yo digo, qué horrible, o sea, de verdad. O sea, se lo digo. Y yo soy una persona que trabajo desde que me levanto, trabajo todo el pinche día y el día que no estoy trabajando, estoy estudiando. Y lo que no estoy estudiando me lo estoy divirtiendo por ahí. Pero el tema es que paso, pero estudiando, leyendo y leo y aprendo y hago cosas y me meto a un curso y me meto a otro y aprendo un montón de chingaderas que voy aprendiendo por ahí. El tema es que, ¿por qué les digo esto? La importancia del estudio. ¿Por qué es importante estudiar? Es importante estudiar porque tú necesitas capacidades y habilidades habilidades técnicas, ¿de acuerdo? Habilidades técnicas para conseguir cosas en la vida. Pero las habilidades que yo necesito no son las mismas que tú necesitas. Y las que tú necesitas no son las mismas que necesita el resto. No, Patricia no necesita las mismas habilidades que María, ni que Blanca, ni que María, ni que Yola, ni que Mirella, ni que Rubí. Cada persona necesita habilidades diferentes. Necesita y quiere habilidades diferentes. Entonces, la importancia del estudio es sumamente necesaria, pero ¿sabes cuándo dejar de estudiar va a ser un problema? Cuando comiences a estudiar lo que te gusta. Cuando comiences a estudiar lo que necesitas y lo que buscas, va a dejar de ser un problema. Estudiar ya no es tedioso, estudiar ya no es complicado, ahora estudiar pasa a ser divertido, estudiar pasa a ser entretenido y estudiar pasa a ser tu momento de relajo. ¿Por qué? Porque si tú eres un pez y tienes que estudiar a trepar árboles, créeme que va a ser
horrible, estresante, una cosa que no vas a querer hacer nunca en tu vida. Y entonces ahí estamos con el pinche pez, dándole latigazo. Sube el árbol, ¡pah! Eres un inútil, ¿cómo no puedes subir el árbol si el pinche mono lo sube con la cola, ¿cierto? Y con los ojos amarrados y el ¡pah! Y le estamos latigando al pez, ¿cierto? Obligándolo ahí a que suba un árbol, pensando que es un mono. ¿Y no? El día que tú pongas al pez en el agua y le digas, aprende a nadar, el pez te va a dar clases de cómo nadar. Entonces, la importancia del estudio es muy, 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 muy importante. Pero algunas veces el estudio que te han impuesto no es el importante. Hay veces que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque socialmente es lo que hay que hacer, simplemente. Pero el estudio que realmente es importante, el que realmente no puedes dejar de lado, ni tampoco vas a querer dejar de lado, es el estudio de tu pasión, es el estudio de tus metas, es el estudio de tus objetivos. Y cuando tú encuentres tu meta, tu objetivo, el estudiar y el aprender van a ser así, tu momento de descanso. Cuando empieces a leer el libro de que te gusta, el libro de hipnosis que está escribiendo, que estamos desarrollando, o el libro de medicina que a ti te apasiona, de biología, que a ti te encanta, te lo vas a leer como si estuvieras bebiendo agua y en medio del desierto. ¿Por qué? Porque eso te va a enriquecer, te va a llenar por fuera y por dentro. Te va a llenar por todos lados. Pero, chicos, es muy importante que si tú tienes metas y objetivos, te capacites. No pienses que te vas a hacer rico del día a la mañana si no has aprendido las habilidades técnicas que se necesitan para ser rico. No pienses que vas a ser musculoso ni súper delgado y con un cuerpo perfecto si no has adquirido las habilidades técnicas que se necesitan para ello. No pienses que vas a ser un dios del sexo si no te has preparado para hacerlo. No pienses que vas a ser el mejor ingeniero del mundo si es que no te has preparado para ello. Si tú tienes una meta o un objetivo dentro de tu vida, tienes y estoy seguro que quieres capacitarte. Pero si en este momento te están poniendo presión para que aprendas algo que no quieres aprender, pues lo que va a pasar es que no te va a gustar, te va a producir estrés, le vas a tomar rechazo y al final no lo vas a hacer. Fíjense, hoy en día tenemos una clase preparada para una o para media hora y llevamos una hora y media y en vez de bajar los alumnos han ido subiendo durante toda la clase y ninguno me ha dicho, profesor, ya despídase luego, que por favor, que ya me tiene chato, o sea, ya no lo quiero escuchar más. Llevo una hora y media cuando tenía que haber hecho media hora. Todavía no leo ni un comentario de esos. ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo? Porque estoy seguro que las 150, 160 personas que está aquí presente, está aquí aprendiendo y estudiando porque quiere, porque le nace. Hasta algunos por ahí les vi diciéndole al marido de, déjame tranquilo, o sea, así como ya, estoy ocupada. No creen que no los veo en cámara. Entonces el tema, ¿me entienden, cierto? Entonces, esa es la importancia del estudio. Estudia, prepárate, pero no estudies lo que otros quieran, no estudies lo que otros desean, estudia lo que quieres, lo que deseas, vincúlate con tu pasión. ¿Quieres llegar a alguna parte? Prepárate. Prepárate por dentro y prepárate por fuera, porque un día que estés preparado, el éxito en lo que tú hayas querido lograr va a ser el reflejo de tu preparación. El éxito no es una casualidad. El éxito nunca llega por casualidad. El éxito real es una consecuencia de tu preparación y de tu experiencia. Así que estudia, aprende, crece. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado. Les pido disculpas por no haberle hecho la meditación, pero tenía que enseñarles esta parte. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos la pasaban por alto e incluso no la hacían. Cuando yo les decía, mantengan un momento la respiración, simplemente lo ignoraban y simplemente respiraban profundo y pausado y se olvidaban de las pausas. Por eso tenía que explicarles esto y qué mejor momento que explicárselo que la clase que tenemos para esto. De acuerdo, así que chicos, les invito a aprender, estudiar,
yo no soy experto en todas las áreas que existen en el mundo. Yo soy experto en las clases, en el tema que yo quiero aprender y que yo quiero estudiar. Por eso, porque todo lo que les enseño, ya he pasado ese estudio porque es algo que me gusta. Fíjense que no tengo ni apuntes ni nada. ¿Por qué? Y sufría de déficit atencional. Recuerdo, sufría de déficit atencional y el futuro que mis padres me ponían era que iba a ser barrendero. Entonces, por eso te digo, no juzguen a un pez por su capacidad de trepar árboles. Capacítate, aprende, crece, sé cada día mejor, practica el amor propio y vive feliz. Les mando a todos un fuerte abrazo. Se despide su instructor Franco Marabolí de la Fundación Nueva Conciencia, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí y su querido compañero aquí en estos procesos de aprendizaje. Les abro el audio para despedirnos como corresponde y nos vemos en la próxima, chicos. Que tengan feliz tarde. Aquí le estoy intentando abrir el audio y nos vemos en la próxima. Chao, chao, que estén bien. Bye. Excelente noche, profe. Buenas noches. Gracias. Profe, buenas noches. Encontrar lo que les apasione. Abrazo. Profe Franco, pásela bien. Bye. Gracias. Bendiciones. Y fin de semana. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Chao, chao. Abrazo a todos, a todos. Chao. Gracias.